Hasta el momento hemos completado dos etapas de modelación. Sabemos, por un lado, la cantidad de viajes que se realiza o se produce y que atrae cada una de las zonas en nuestro territorio. Y sabemos también cómo se distribuyen esos viajes a través de una matriz origen-destino. Queremos ahora saber cómo se distribuyen cada uno de los viajes de cada una de las celdas de la matriz origen-destino según el modo de transporte. Entonces, estos modelos de elección modal van a depender de dos conjuntos de variables. Por un lado, va a depender de las características socioeconómicas de los usuarios que están tomando la decisión y por otro lado, las características del servicio que brinda cada uno de los modos disponibles para cada uno de esos pares origen-destino, que pueden ser distintos, evidentemente. No todos los pares IJ, origen-destino, tienen disponibles los mismos modos de transporte. Y también no todos los usuarios tienen las mismas características. Entonces, nosotros vamos a considerar, como ustedes se podrán imaginar, que la elección modal depende, por ejemplo, del nivel de ingreso. Las personas con mayor poder adquisitivo van a preferir, por ejemplo, normalmente modos de transporte más individuales que le generan, que tienen, digamos, características más, más altos, mejores en términos de que son modos más puerta a puerta porque tienen la posibilidad de pagar ese modo de transporte, ya sea un automóvil particular o incluso servicios de transporte privado como, bueno, son transporte público, pero que tienen más características como, no sé, un taxi o un Uber o cualquiera de estos servicios, ¿verdad? Mientras que personas de menores niveles de ingreso, incluso puede ser que no tengan acceso a algunos modos de transporte, como el vehículo particular, porque no poseen vehículo en la casa. En fin, entonces, obviamente, la elección modal depende de una característica como el ingreso. ¿Verdad? También de la edad, el sexo y, obviamente, como decía, de si se tiene o no se tiene vehículo. Bueno, y obviamente por otro lado, hablábamos de las características del servicio, el tiempo de viaje, el tiempo de acceso, el tiempo de espera, la transferencia, cuánto cuesta viajar en ese modo de transporte, qué tan confortable es, la confiabilidad del sistema y la seguridad. Es decir, pasa el autobús a la hora que es, ¿verdad? Esa clásicamente es una gran diferencia, por ejemplo, entre los servicios de transporte público, un autobús y el tren, ¿verdad? El tren como utiliza una vía que es exclusiva y además tiene prioridad de paso por encima de los otros modos de transporte, eso le permite y le genera esta reputación que tiene el tren de que el tren siempre llega a tiempo, ¿verdad? Sale a la hora que es, el horario es muy preciso, ¿verdad? Entonces hay mucha confiabilidad en ese servicio, tanto en las horas de partida como en los tiempos de recorrido, porque no se ve afectado por congestión normalmente, ¿verdad? A menos de que haya algún accidente o algo en alguna intersección, pero normalmente el tren tiene esa confiabilidad que por lo general los servicios de transporte en autobús no la tienen. ¿Por qué? Porque, claro, está en desventaja. En términos generales, utiliza una infraestructura que es compartida con el vehículo particular. Y al ser compartida, entonces, el servicio de bus se ve afectado por la congestión que genera los vehículos particulares, ¿verdad? Y los retrasos y todo se le ven transferidos al servicio de autobús. Entonces tienen características distintas, a menos de que, como en algunos ejemplos que vimos también en alguna clase, nosotros
Diseñemos también la infraestructura para el servicio de transporte público en autobús o en modos similares, con características que le permitan una operación más confiable, más segura, como la del tren, utilizando, por ejemplo, vías segregadas, exclusivas y segregadas para el servicio de transporte público en bus, diseñando mejor, como también mencionábamos hace un momento, las terminales y las paradas, los andenes y cómo el sistema de cobro, como creo que lo vimos en el sistema de transporte de Curitiba. Está en las terminales, se paga el boleto, también en el sistema de Transantiago en Chile o en el Transmilenio de Bogotá o otros servicios de transporte en bus similares como el de México y otros. Uno paga el boleto antes, sube al andén, espera y apenas llega el bus, sube y baja. Entonces, si uno logra transferir todas estas características a estos servicios, logra también mejorar la confiabilidad, seguridad, etcétera, de este modo de transporte, potenciando que ese modo de transporte tenga mayor utilidad en términos relativos a otros y entonces sea más utilizado. Entonces, no se trata nada más de poner a funcionar un determinado servicio, sino que hay que diseñar y pensar la infraestructura y la operación que forman parte de esas características de lo que llamamos la oferta de transporte para poder potenciar. Todas estas características, tanto del usuario como de los servicios, son traducidas, como decíamos o mencionábamos, a una función de utilidad que se le va a asignar a cada uno de los servicios o modos de transporte. Entonces, vamos a considerar que las personas o los usuarios que toman las decisiones de viaje pertenecen a un conjunto de características más o menos homogéneas. En función de estas características socioeconómicas de los usuarios, se pueden separar en distintos tipos de usuarios que sean más o menos homogéneos y que además esos usuarios son racionales en el sentido de que siempre van a tomar las mejores decisiones o la decisión que más les conviene y que ellos actúan de forma determinística. ¿Eso qué quiere decir? Que no son aleatorias sus decisiones, o sea, son racionales y siempre toman la mejor decisión de acuerdo con estos parámetros, estas características de los usuarios. ¿Verdad? Esta es la forma en que ellos actúan, pero no necesariamente es la forma en que yo puedo modelar, ¿verdad? Pero ellos son siempre racionales y por lo tanto siempre van a decidir por aquella alternativa que les dé su mayor beneficio. Y entonces ellos lo que ellos para hacer un viaje entre un determinado par origen-destino, en ese par origen-destino va a haber un conjunto de modos de transporte a su disposición, que son distintas alternativas, forman un conjunto discreto de opciones y de ellas se elige la que le dé la mayor utilidad. Obviamente, al igual que lo vimos en la teoría de utilidad, existe un conjunto de limitaciones o restricciones a la hora de que ellos toman esa decisión. Y por otra parte, vamos a suponer que estos usuarios son lo que se conoce como un homus económicos. Eso quiere decir que ellos siempre toman esas decisiones con base en la teoría que anteriormente estudiamos de la utilidad. Es decir, cada bien según sus características o cada alternativa según sus características le genera una determinada nivel de utilidad y él decide por el que le da mayor utilidad. Sin embargo, como mencionaba antes, nosotros como modeladores de esta decisión, de estas decisiones, vamos a considerar que no tenemos la información completa de todas las cosas y características o atributos que toman en cuenta los usuarios a la hora de tomar sus decisiones. Y por lo tanto, nosotros vamos a observar en la realidad que el comportamiento de los usuarios es la de elegir algunas alternativas que desde nuestro punto de vista hubieran sido otras. Entonces, vamos a llamar aquellas características que yo como modelador estoy directamente tomando en cuenta, cuáles de esos atributos como tarifa, tiempo,
yo puedo medir y yo incorporo dentro de la función de utilidad, esa parte de la función de utilidad la vamos a llamar utilidad representativa, que aquí la estamos denominando con la letra U. Esa función de utilidad es la que yo como modelador puedo calcular con todos los atributos que dentro del modelo que yo calibro estoy tomando en consideración, incluyendo características económicas del individuo y atributos de los modos de transporte. Y esa utilidad, entonces, representativa de cada modo de transporte, la vamos a modelar como una combinación lineal de los atributos X del modo de transporte y las características socioeconómicas Z de los distintos individuos. De tal manera que la función de utilidad del modo I para el usuario del tipo Q sería igual a la combinación, la suma o combinación lineal de el atributo del modo I o el atributo jésimo del modo de transporte I para el tipo de usuario Q, ¿verdad? Entonces, esta X sería, por ejemplo, la J representaría el atributo. Es decir, es el tiempo de viaje, es la tarifa, es la comodidad, es la confiabilidad, etc. El subíndice I representaría el modo. ¿Cuál es el valor de ese atributo para el autobús, para el tren, para el vehículo particular, etc. Y Q representaría el tipo de usuario, si yo los tengo clasificados en distintos tipos de usuario. Por ejemplo, podría ser una clasificación básica entre usuarios que tienen acceso a el automóvil y usuarios que no tienen acceso al automóvil. Eso podría ser una diferenciación de los usuarios. Sí. Disculpe, el I es ¿cuál es el atributo? Digamos, la característica es el I y el J es el medio, o es al revés. Al revés, el J es el atributo y el I es el medio de transporte. Exacto. Ok, gracias. Y luego también estas características o atributos del modo de transporte los puedo también combinar con características socioeconómicas del individuo. Entonces yo puedo tomar varias características Z, como decíamos, el sexo, la edad, su nivel de ingreso, etc. Entonces voy a tener la característica Jésima. Entonces aquí J representa, al igual que acá, aquí era el atributo Jésimo, la tarifa, el tiempo de viaje, y aquí es la característica Jésima del usuario, la edad, el sexo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa combinación lineal, donde estos serían los parámetros, ¿verdad? Estos tetas serían los parámetros de cada una que hace la combinación lineal de esas variables, me generan la utilidad del modo de transporte I para el usuario tipo Q. ¿Okay? Eso sería la representativa, es decir, la función de utilidad que yo como modelador puedo directamente calcular o estimar. ¿Okay? Ahora, como dice aquí, esta función no es suficiente para explicar la elección, porque si esto fuera suficiente, yo diría, bueno, hago este cálculo para cada modo de transporte, cada uno de ellos me va a dar una función de utilidad y simplemente aquel modo de transporte que me dé la utilidad más alta para el usuario tipo Q es la alternativa que ese usuario debería elegir, ¿verdad? Y todos los usuarios tipo Q que tengan las mismas características y que tengan al frente las mismas opciones con los mismos atributos, todos tendrían que elegir ese modo de transporte. Pero en la realidad eso no sucede. Y uno observa decisiones extrañas en principio, porque uno dice, pero ¿por qué está eligiendo ese modo de transporte si este es mejor? Bueno, porque yo lo estoy viendo desde el espejo y la óptica limitada
de modelador y considerando que solamente estas características del usuario y solamente estos atributos que yo incorporé dentro de mi función bastarían para determinar cuál es el modo, la utilidad que genera cada modo. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a lo que les mencionaba, que es incorporar un término aleatorio dentro de la función de utilidad. Y ese término aleatorio me va a poder, entonces, a mí permitir explicar por qué, aunque un modo de transporte tenga una utilidad mayor, una utilidad representativa, mayor a la utilidad de otro modo de transporte, ¿por qué se eligió el otro y no este? ¿Por qué? Porque en ese momento el término aleatorio del modo de transporte elegido era bastante más alto y entonces hizo que en conjunto la utilidad representativa más ese término aleatorio en realidad me diera una utilidad mayor para ese modo de transporte que fue el que eligió. Es decir, esto me permite explicar de forma racional y decir, no, es que las personas sí están tomando la mejor decisión. Lo que pasa es que yo no sé cuánto es el valor de este término. Y eso hace que el modo que se eligió efectivamente fuera el que le daba más utilidad total a ese usuario, ¿verdad? Pero yo no lo puedo calcular de manera directa. Entonces, llamamos utilidad aleatoria a la suma de la utilidad representativa, que es la que yo puedo calcular directamente, más un determinado término estocástico o aleatorio que se incorpora dentro de la función de utilidad. Entonces, esa sería la utilidad aleatoria, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar nosotros es ahora es cómo calibrar esta función de utilidad. O sea, calibrarla significa que yo voy a medir a través de mediciones de campo o encuestas elecciones reales, ¿verdad? Voy y me fijo qué modos de transporte eligieron las personas, mido qué valores tenían los atributos de tarifa, de tiempo, etcétera, esos modos de transporte, y bueno, y qué características tenían esos usuarios. Y entonces determino a través de un proceso de calibración cuáles son los valores de estos parámetros θ, j que vienen aquí, ¿verdad? Que combinan en una función de utilidad que me permite a mí estimar con determinado nivel de precisión y reproducir esas elecciones que yo observé en campo. Hay dos cosas que suceden. Por un lado, que dos personas que tienen las mismas características, yo me doy cuenta que toman decisiones distintas, ¿verdad? Teniendo las mismas alternativas, el mismo conjunto de alternativas con los mismos atributos, dos individuos iguales, bueno, idénticos en términos de sus atributos, escogen alternativas distintas. ¿Por qué pasa eso? ¿Verdad? Un individuo escoge una alternativa que tiene menor utilidad representativa que otro modo de transporte disponible, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? Yo eso no lo puedo explicar si solamente utilizo esta función de utilidad. Para poderlo explicar, necesito incorporar este término aleatorio, ¿verdad? Entonces, este término aleatorio me permite decir, no, sí, toda mi teoría es válida. Si la gente decide en función de la utilidad y en función de los atributos y siempre eligen la mejor alternativa para ellos. Lo que pasa es que yo solamente puedo calcular este pedacito, ¿no? Este otro no lo conozco, ¿verdad? Y eso varía y por eso es que a veces suceden cosas como estas dos de aquí, ¿verdad? Dos individuos idénticos eligen cosas distintas o un individuo elige una alternativa con una función, con una utilidad representativa más baja, ¿no? Bien, entonces,
¿Cómo se explica eso? Bueno, porque lo que estamos diciendo es que en realidad los individuos eligen aquella alternativa A sub I si y solo si la utilidad aleatoria de esa alternativa es mayor o igual que la utilidad aleatoria de cualquier otra alternativa J. Cuando eso sucede, él elige esta alternativa, pero la aleatoria. Entonces, si nosotros sustituimos aquí V por esta expresión, que es U más epsilon, entonces yo tendría de este lado U sub I más epsilon sub I. Me voy a estar saltando el término Q, porque eso normalmente uno lo que hace en la modelación es simplemente que desagrupa en grupos de usuarios. Entonces, al trabajar con un grupo de usuarios homogéneos, ya digamos que la Q no tiene mucha importancia. De hecho, en los ejemplos de calibración que nosotros vamos a usar, vamos a estar obviando incorporar variables del tipo de usuario. Casi solo vamos a trabajar con atributos del modo de transporte, que es como la manera más sencilla de hacerlo. Entonces, aunque aquí lo estamos poniendo y lo podríamos utilizar y tener modelos más complejos, nos vamos a olvidar, digamos, de Q y suponemos que todos los usuarios son homogéneos. Entonces, voy a hablar solo de las alternativas. Entonces, les decía, tendríamos que la utilidad del modo I sería igual a la utilidad representativa de I, o sea, U sub I más epsilon sub I, y eso tendría que ser mayor o igual que cualquier U sub J más epsilon sub J. Si pasamos las U para un lado y los epsilon para el otro lado, nos quedaría esta expresión, ¿verdad? Entonces, el usuario elige la alternativa I cuando la diferencia entre sus utilidades es mayor que la diferencia entre los términos aleatorios. Y fíjense que esto, al ser esto una variable aleatoria, bueno, estas son variables aleatorias y su resta, por lo tanto, es una variable aleatoria también. Al ser esto una variable aleatoria, esta cosa tiene la forma de las funciones de probabilidad acumulada, ¿verdad? Uno podría calcular cuál es la probabilidad de que esto ocurra. Bueno, pues la probabilidad de que esta resta tenga un determinado valor, ¿verdad? Para poder calcular la probabilidad de que esto ocurra, entonces yo necesito saber o postular una función de distribución de probabilidad para estos términos de error aleatorio. ¿Okay? Ahora, en términos generales, yo nunca voy a tener certeza entonces de cuál es el modo de transporte que se elige, sino que solamente puedo estimar la probabilidad de que eso se elija de cierta manera. Bien, entonces esa probabilidad de elección de un determinado modo de transporte va a ser la probabilidad de que ocurra esta diferencia que decíamos. Es decir, la probabilidad de que ocurra esto, ¿verdad? Y aquí yo podría despejar uno de los términos de error aleatorio, como el J, ¿verdad? Y me queda esta expresión de acá. Entonces yo lo que tendría que hacer es considerar una distribución de probabilidad para esos épsilon y calcular esa probabilidad. En general, el cálculo de esa probabilidad habría que hacerlo como una probabilidad conjunta, ¿verdad? Porque yo necesito determinar cuál es la probabilidad de que este término tenga un determinado valor en todo el rango de valores en los que se distribuyen los términos de error aleatorio de todas las alternativas. Entonces, ese cálculo se hace de esta manera, con una integral de línea, ¿verdad? Donde yo varío desde menos infinito hasta ciertos determinados valores cada uno de los términos de error aleatorio. La solución de esta integral de línea va a depender de los supuestos que yo haga
de esta distribución de errores, de términos aleatorios. Normalmente vamos a suponer que todos los términos aleatorios están igualmente distribuidos. Siguen la misma distribución, tienen las mismas características y siguen la misma función de distribución, ¿verdad? Porque si no, esta cosa sería muy complejo de resolver. Si nosotros suponemos que esos términos de error aleatorio siguen una distribución normal, que pareciera ser lo razonable, por la ley de los grandes números, todas las variables aleatorias tienden a hacer una distribución normal. Uno podría suponer que todos esos términos de error distribuyen normal, ¿okay? Y que además distribuyen de manera idéntica. Si uno hace eso, entonces, en el caso de que tenga solamente dos alternativas, la solución de la integral de línea que vimos anteriormente sería esta, ¿verdad? Este modelo se conoce como el nombre del modelo Probit. Y si se fijan, es bastante complejo, ¿verdad? Porque utiliza, pues, obviamente, la función de distribución de probabilidad normal, donde además tenemos términos de esta matriz de varianzas y covarianzas entre los términos de las variables aleatorias. La solución de este problema, aun cuando es binario, puede hacerse más o menos de forma, digamos, el cálculo preciso, pero cuando ya yo tengo más modelos o más modos de transporte, más alternativas entre las cuales elegir, ya no puedo, digamos, despejar tan sencillo el modelo y el cálculo se hace bastante complicado, ¿verdad? O sea, de hecho, ya trabajar con este modelo es bastante complicado para calcular las probabilidades de elección. Entonces, lo que normalmente se hace en términos prácticos es no utilizar o suponer una distribución normal, sino que, como es clásico hacerlo en probabilidad y estadística, podríamos utilizar otra función de distribución que sea más sencilla de calcular, pero que se parezca a la función de distribución normal, porque de todas maneras, como decía, todas las distribuciones de probabilidad, cuando n tiende a infinito, todas convergen en una distribución normal. Entonces, la distribución que normalmente se utiliza o que se supone que sigue los términos de error aleatorio es la que se llama la distribución Weibull o valor extremo tipo 2, que tiene una distribución de probabilidad acumulada que sigue esta forma, ¿verdad? Es una doble exponencial negativa. Si yo supongo que estos términos aleatorios siguen esta distribución de probabilidad, entonces la integral de línea me da como resultado este modelo, ¿okay? Donde la probabilidad de elegir la alternativa I es la exponencial de beta veces la utilidad de esa alternativa entre la sumatoria de ese mismo término calculado para todas las alternativas del conjunto de opciones que tengo. Y este modelo es bastante más sencillo de resolver cada vez que este otro, ¿no? Calcular estas integrales cada vez que tengo que calcular la probabilidad es bastante complejo. De hecho, esto muchas veces se hace, cuando se usa, se hace a través de simulación probabilística, pero eso es muy complejo, muy tardado y no es práctico. Entonces, por eso utilizamos esta otra distribución, donde la utilidad, esta función de utilidad es la que vimos, es la función de utilidad representativa, que es la combinación lineal de atributos del modo y características del usuario. Y este valor beta, este parámetro beta, si nos devolvemos un poquito, beta está relacionado con la varianza que tiene
la distribución, ¿verdad? Del término de error aleatorio, que supusimos que era idénticamente distribuido para todos los términos aleatorios de todos los modos de transporte. Bueno, beta está relacionado con la varianza de ese término. Ahora, fíjense que si yo multiplico beta por la función de utilidad, beta va a multiplicar, que es un parámetro, beta va a multiplicar a cada uno de los parámetros asociados a los atributos y características del usuario, o sea, cada uno de estos teta. Cuando yo haga el proceso de calibración de este modelo, como es usual, yo lo que voy a poder calibrar es un solo parámetro, ¿verdad? Yo no voy a poder identificar la diferencia que hay entre beta y teta, sino que voy a calcular beta por teta, que es un solo parámetro para cada atributo o un solo parámetro para cada variable. Entonces, como realmente a mí no me interesa identificar cuál es el valor de beta y cuál es el de teta, sino que a mí lo que me interesa es poder calcular la función de utilidad y poder calcular esta probabilidad de elección. Normalmente uno lo que hace es olvidarse de que existe beta, ya es como suponer que beta es 1, y hablar simplemente de el parámetro, de cada uno de los parámetros que yo calibro en el proceso de calibración de los modelos. Entonces, a pesar de que en realidad yo tengo beta por U, me voy a olvidar de beta y voy a hablar simplemente de U. Pero realmente lo que estoy haciendo es que en lugar de calcular teta, estoy calculando beta por teta. Fíjense que incorporar más de un modo de transporte en este modelo es muy sencillo, porque es simplemente incluir dentro de esto de la sumatoria 2, 3, 4, 5, 6 modos de transporte, ¿verdad? No importa cuántos modos de transporte, el cálculo de esta probabilidad es muy sencillo. En cambio, en el modelo Probit, meter un modo de transporte más es meter una integral más y una expresión bastante más compleja. Entonces, por eso no se utiliza en los modelos prácticos, sino que se utiliza este. ¿Cómo se calibran estos modelos? Les decía que lo que uno hace para calibrar los modelos es realizar encuestas o mediciones de campo donde yo observo cuáles son las elecciones que las personas hacen. Entonces, hago una encuesta y se puede hacer a través de dos tipos de encuesta. Las que se conocen como elecciones declaradas, una encuesta de preferencias declaradas y otra podría ser de preferencias reveladas. Las preferencias reveladas son elecciones reales. O sea, yo voy y cuento y mido cuántas personas usaron el bus, cuánta gente viajó en carro, ¿verdad? O le pregunto en las encuestas de los hogares, cuando hago levantamiento de la información que utilicé para calibrar el modelo de producción de viajes, de generación de viajes, ahí mismo a las personas en las casas les pregunto o les solicito que llenen un diario de viajes donde van anotando los viajes que van haciendo todos los días y qué modo de transporte usar, ¿verdad? O les pregunto directamente. Y mido también en campo cuánta gente viajó en bus, en tren, en carro, etc. Entonces, como esas son elecciones reales, yo tengo qué elecciones de modo de transporte hizo la gente y mido los valores de los atributos que voy a incorporar dentro del modelo. El tiempo de viaje, las tarifas, la comodidad, etcétera, ¿verdad? Le asigno valores o mido esos valores de los atributos y entonces yo voy a tener por un lado los datos de los atributos, los valores de X, también podría tener los valores de Z, de las características del usuario, y tengo qué elección hizo la gente. Esa información, como les decía, si es medida de elecciones realmente hechas por las personas, esas encuestas se llaman preferencias
reveladas, porque el usuario reveló la decisión que tomó. Y en otra oportunidad, yo podría más bien hacer una encuesta de preferencias declaradas. Y son declaradas porque no son decisiones reales, sino hipotéticas, donde yo a las personas les presento hipotéticamente a través de una encuesta distintas alternativas, ¿verdad? Eso normalmente se hace para estudiar o calibrar las elecciones de alternativas que no existen. Por ejemplo, yo quiero poner el tren rápido de pasajeros. Entonces, debí haber hecho un estudio de preferencias declaradas en donde yo encuesto a varias personas y les digo, mire, usted utilizaría un servicio de transporte de tren rápido que tiene estas y estas y estas características, ¿verdad? Y que le va a ahorrar tanto tiempo y que la tarifa va a ser tanto. ¿Usted lo usaría, sí o no? Entonces, uno va viendo qué elecciones hace la gente o declara la gente que haría. Y uno le dice, bueno, pero si la tarifa en lugar de ser de 500 fuera de 1000, igual lo utilizaría, sí o no, etc. Y si en lugar de ahorrarse 15 minutos de tiempo, se ahorra media hora, usted pagaría los 1000 colones, etc. Entonces uno les presenta varios escenarios hipotéticos, las personas declaran qué elección harían y utilizo esos datos también, ¿verdad? Entonces tengo las decisiones y las características que yo les planteé de los atributos, el tiempo, la tarifa, etc. Esas son las dos fuentes de información o tipos de información que yo puedo tener. Ahora, los datos a la hora de utilizarlos pueden ser datos de las elecciones individuales de cada persona y en ese caso decimos que los datos están desagregados. O podría ser no las elecciones de persona a persona, sino el total de personas que eligieron una determinada alternativa u otra. Entonces, cuando están sumadas esas eh, decisiones o elecciones, decimos que los datos están agregados. ¿Okay? Bien. Y por otra parte, ocurre lo siguiente con los parámetros de la función de utilidad representativa. En esta función de utilidad yo puedo ponerle un parámetro. Fíjense que yo aquí le estoy poniendo un parámetro distinto a cada atributo. La J era el atributo, el tiempo, la tarifa, etcétera, ¿no? Cada parámetro, cada atributo va a tener un parámetro distinto. Pero fíjense que el valor de ese atributo, θ sub j, solo depende de j, no depende de i, ¿verdad? Es decir, si esta x es el tiempo de viaje del bus, el tiempo de viaje del tren, el tiempo de viaje en carro y de todos los modos de transporte, todos estarían multiplicados por el mismo atributo, el mismo valor. Ese valor o ese parámetro es distinto para el tiempo de viaje, es diferente para la tarifa y para otros atributos, porque mide la importancia relativa de cada atributo al aporte que hace a la utilidad. Entonces, sí son distintos entre atributos, pero el valor del parámetro del tiempo de viaje es el mismo para todos los modos de transporte, porque aquí yo no le puse sub i. Cuando eso yo lo considero de esa manera, decimos que estos parámetros son parámetros genéricos, ¿ok? Porque tienen el mismo valor general para todos los modos de transporte. Sin embargo, yo podría considerar que la manera en que contribuye, por ejemplo, el tiempo de viaje a la utilidad o la forma en que el usuario percibe el tiempo de viaje en el autobús, en realidad es distinta a la forma en que percibe el tiempo de viaje en carro, ¿verdad? Y de hecho es así, ¿verdad?
O la tarifa, por ejemplo. Cuando yo gasto dinero en gasolina, en el carro y en los viajes, lo percibo distinto a que cuando yo gasto cierta cantidad de dinero en el pago de un pasaje de bus. Los tiempos de viaje, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno está conduciendo y está en una esquina, en un semáforo o en un alto, esperando a tener la oportunidad de cruzar, ¿verdad? Se me hacen eternos los segundos esperando, ¿verdad? Y desesperado porque voy tarde para el trabajo. Y es distinto ese tiempo cuando voy montado en el autobús y voy conversando y leyendo un libro, etcétera. Ojalá que no vaya apurado. Si voy apurado, pues es diferente. Pero puede ser que yo perciba los atributos, y de hecho seguro que es así, esa es la forma más realista de pensarlo. Yo perciba de manera distinta los atributos según sea el modo de transporte en el que esté viajando. Entonces, estos parámetros yo los podría variar y que no fueran genéricos, sino tener un parámetro distinto para el tiempo de viaje en bus y otro para el tiempo de viaje en carro o en tren. Cuando yo varío estos atributos y quiero calibrar un atributo distinto según el modo de transporte, esos atributos ya no se dice que son genéricos, sino se dice que son específicos. De cara a la calibración de los modelos, es muy importante tener estas cosas que les acabo de conversar. Saber si las encuestas en las que obtuve los datos eran encuestas de preferencias reveladas o preferencias declaradas. Aunque eso digamos que no varía el procedimiento de calibración, pero es importante saberlo. Pueden utilizarse encuestas de un tipo o de otro, o una combinación. Yo puedo combinar datos de ambas encuestas. Pero digamos que eso no varía el procedimiento. Por otro lado, los datos los puedo tener desagregados, es decir, elecciones individuales de persona a persona, o agregados como total de personas que eligieron un modo. Entonces, datos agregados o desagregados. Y los parámetros de la función de utilidad pueden ser genéricos o específicos. ¿Okay? Dependiendo de estas características, la agregación o desagregación y parámetros genéricos o específicos, de eso sí va a depender qué tipo de procedimiento de calibración puedo yo utilizar. Existen dos procesos para la calibración de los modelos. Regresión lineal múltiple, que lo vamos a estudiar ya enseguida, o maximización de la verosimilitud. El segundo procedimiento se puede aplicar indistintamente de las características de los datos y de la función de utilidad. Ese se puede usar siempre y de hecho es el procedimiento teóricamente correcto, porque ese procedimiento consiste en determinar los valores de los parámetros de la función de utilidad o de la función de distribución de probabilidad, tal que yo logre reproducir o hacer más probable que mi modelo de los resultados observados. Lo vamos a estudiar luego, no hoy, pero ese es el modelo de maximización de la verosimilitud. En cambio, el modelo de regresión lineal múltiple, yo lo puedo usar siempre y cuando los datos sean agregados, es decir, tenga totales de elecciones hechas por varios usuarios, no observaciones individuales, y además que los parámetros de los atributos sean todos genéricos y yo incorpore dentro de la función de utilidad solamente un parámetro específico, pero no dependiendo de los atributos, sino un parámetro específico para cada modo de transporte. Y como dice aquí, excepto para uno, porque ese modo de transporte lo voy a utilizar como modo de transporte de referencia, y todos los parámetros específicos de los otros modos van a quedar calculados
de forma relativa a este modo de transporte. Ya lo vamos a ver qué significa eso. Que nada más saber que estas limitaciones tienen regresión lineal múltiple. Ok, de hecho, les decía, la regresión lineal múltiple es una aproximación, porque en realidad, como yo lo que tengo es un modelo probabilístico, la probabilidad de elegir un determinado modo de transporte es o más bien, la elección que el usuario hace de un modo de transporte es una elección binaria, en el sentido de que lo elige sí o no. ¿Lo eligió o no lo eligió? Y eso es lo que yo observo en campo. Una persona, ¿tomó el bus o no lo tomó? ¿Eligió el carro o no lo eligió? ¿Verdad? ¿En qué modo de transporte viajó? Es una elección discreta, ¿verdad? Es binaria, sí o no. Y los métodos de regresión lineal múltiple funcionan cuando mis variables, la variable respuesta, la variable y, es una variable continua, no una variable binaria, como es la naturaleza real de los datos de la elección de modo, ¿verdad? Por eso es que yo necesito, o la regresión lineal aproxima la forma de elección siempre y cuando los datos sean agregados, porque entonces al tener datos agregados ya no es una elección binaria, ya no es lo eligió o no, sino es cuántos lo eligieron. Y esa variable y de cuántos lo eligieron, si es una variable continua, porque puede ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser varias personas, ¿verdad? Pero cuando las observaciones son individuales, no son elecciones continuas, son binarias. Eligió o no, o eligió esta alternativa o eligió esta otra. O sea, no es una variable continua. Por eso no se puede aplicar para datos desagregados. Bueno, entremos ya entonces al proceso de calibración. De manera, vamos a hacer un ejemplo usando dos modos de transporte y luego lo iremos esto ampliando. En términos generales, nosotros vamos a considerar que la función de utilidad, como lo hemos estado viendo, es una combinación lineal de atributos más una combinación lineal de características de los usuarios. Para simplificar los ejemplos, vamos a usar solo atributos de los modos de transporte, suponiendo que todos los usuarios son homogéneos. ¿De acuerdo? Entonces yo planteo esta función de utilidad. La utilidad del modo I va a ser igual a un parámetro específico para el modo I, como decía aquí, ¿verdad? Un parámetro específico para cada modo. Como vamos a ver ahorita, vamos a tener que exceptuar un modo de transporte, ya veremos por qué. Pero para empezar, vamos a suponer este parámetro específico más un parámetro, aquí le he puesto las letras beta, pero son los tetas que teníamos antes, es un parámetro 1 multiplicado por el atributo número 1 de este modo de transporte. Por ejemplo, la tarifa, supongamos que es la tarifa, más un parámetro genérico 2 para el segundo atributo. Aquí me equivoqué. Aquí es X2, para que lo corrija. El atributo número 2 de, de este modo de transporte, por ejemplo, el tiempo de viaje, más toda la combinación de atributos adicionales que uno quiere incluir. Tiempo de transbordo, confiabilidad, seguridad, comodidad, etc. ¿verdad? Si es que puedo medir esas variables. Esa sería la función de utilidad. Como tengo dos modos de transporte, es bimodal, la probabilidad de elegir el modo 1 sería la exponencial de e a la u1 entre la sumatoria de e a la u1 más e a la u2. Recordemos que aquí ya yo incorporé el parámetro asociado a la varianza, ya yo la metí dentro de la función de utilidad, o lo que es lo mismo, estoy suponiendo que valen 1 en todos los casos. ¿verdad? Entonces está simplificado solamente a e a la u1 y no e a la beta u, como vimos anteriormente. Y la probabilidad de elegir 2 sería exponencial de u a la u2 entre la suma
la misma sumatoria. Bien, entonces para el proceso de calibración lo que hacemos es que yo elijo, como decía aquí, un modo de referencia. En este caso voy a elegir como modo de referencia el modo 2, pero puede ser cualquiera. Al utilizar el modo de referencia 2, entonces yo comparo las probabilidades, las calculo como probabilidades relativas. Hago la probabilidad de elegir 1 respecto a la probabilidad de elegir 2, P1 sobre P2. Al dividir esto, los denominadores que son iguales se cancelan y me queda E a la U1 entre E a la U2, por lo que es lo mismo, E a la U1 menos U2. Y puedo calcular el logaritmo natural de esta expresión, con lo cual se cancela la exponencial y me queda logaritmo de P1 sobre P2 igual a U1 menos U2. Si yo sustituyo entonces la expresión de la función de utilidad que habíamos planteado, me quedaría entonces, fíjense que la utilidad del modo 1 es teta 1 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3, etc. La función de utilidad 2, de forma similar, sería teta 2 más beta 1 por x1 del modo 2, beta 2 por x2 del modo 2, etc. Al hacer la resta, me quedaría entonces teta 1 menos teta 2 más, como este parámetro es genérico, beta 1 por el valor de el atributo 1 del modo 1 menos el atributo 1 del modo 2. Y así sucesivamente. Beta 2 por la diferencia de x2, beta 3 por la diferencia de x3, beta 4 por la diferencia de x4, etc. Es decir, tengo beta 1, digamos que esta es la tarifa, beta 1 por la diferencia de tarifas, más beta 2 por la diferencia de tiempos de viaje, etc. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. A pesar de que beta, bueno, en el caso de beta 1 y beta 2 son genéricos, o sea, son diferentes. Sí, beta 1 es diferente a beta 2. Ok. Pero beta 1, que es el parámetro que acompaña al primer atributo, digamos la tarifa, beta 1 sí tiene el mismo valor independientemente del modo de transporte. ¿Verdad? Porque lo estamos postulando así. Nosotros estamos postulando esta función de utilidad y la queremos calibrar, eso es lo que estamos haciendo. Igual que en el modelo de generación de viajes, nosotros decíamos, vamos a suponer que los viajes que produce un hogar tienen esta combinación de el ingreso, la cantidad de personas, la posesión de... Yo postulo la función de utilidad, calibro y luego veo si ese modelo es el más adecuado o tengo que quitar o poner alguna otra variable. Eso estamos haciendo aquí. Postulo una función de utilidad. En este caso estoy postulando parámetros genéricos para todos los atributos, pero podría bien postular parámetros específicos. ¿Verdad? El beta 1 del bus sea diferente al beta 1 del tren, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque es un requisito para poder aplicar regresión lineal múltiple, que es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, entonces, esta es la expresión que me queda. Fíjense que en esta expresión, mi variable independiente, mi variable dependiente y es el logaritmo natural de P1 sobre P2. Fíjense que esto es una línea recta, bueno, o un plano, más bien. Tiene forma lineal, donde esto es y, donde esta diferencia es x, sería una variable x1, esta diferencia es x2 y así. Y entonces esta es una función lineal. Y igual a un parámetro que es el intercepto, más otro parámetro por x1, más otro parámetro por x2, etc. Tiene forma lineal. Por eso puedo usar regresión lineal múltiple. Solo que tenemos que hacer la siguiente salvedad.
Fíjense que cuando yo calibre esto a través de regresión lineal, yo aquí lo que voy a obtener es un solo valor. Yo voy a obtener el valor de θ1 menos θ2, pero nunca voy a saber cuánto es θ1 y cuánto es θ2, porque solamente puedo obtener un intercepto. Entonces, por eso es que se dice que yo le puedo poner un parámetro específico a todos los modos, excepto a uno, al del modo de referencia. Porque dado que esto yo no lo puedo identificar, entonces es lo mismo que suponer que θ2 vale 0 y calcular solo θ1. Aunque el θ1 que estoy calculando en realidad es un θ1 relativo. Es el θ1 relativo del modo 1 relativo al del modo 2. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, nosotros vamos a hacer esa consideración. Vamos a suponer que para aquel modo de transporte que yo usé como referencia, es decir, el que usé aquí en el denominador, este parámetro es 0 y solamente le voy a poner parámetro al modo de transporte que puse en el numerador. Convertimos esto en y, entonces y sería el logaritmo natural de las probabilidades de elegir un modo respecto a otro, o en nuestro caso, como los datos son agregados, sería cuánta gente observé que utilizó el modo 1 respecto a cuánta gente observé que utilizó el modo 2. La primer variable sería la diferencia del primer atributo, por ejemplo, la diferencia de tarifas, y la segunda variable independiente sería la diferencia de, por ejemplo, el tiempo de viaje, etcétera, que serían estos que estoy poniendo aquí como con cuadraditos, sería X1, X2. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que estos datos corresponden a datos medidos a través de una encuesta, ya sea de preferencias declaradas o preferencias reveladas. En este caso vamos a suponer que son, digamos, preferencias reveladas. Y se hicieron observaciones respecto a la cantidad de personas que viajaban para distintos orígenes-destino en dos modos de transporte. Por ejemplo, vamos a suponer que entre estos orígenes-destino, que aquí he llamado A, B, C, D y E, en cada uno de ellos las personas tenían dos opciones para viajar. Viajar en auto o viajar en tren. Y que esos son los dos modos de transporte disponibles. Vamos a suponer que no hay ningún otro modo de transporte, no hay bus, no hay ninguna otra cosa. ¿Ok? Y que medimos dos atributos, el X1 y el X2, que perfectamente podrían ser la tarifa y el tiempo de viaje. Y para ser más precisos con la nomenclatura que hemos usado, este sería el X1 del modo 1 y este sería el X2 del modo 1. Los datos que tenemos es lo siguiente, digamos que esta es la tarifa del auto, esta es la tarifa del tren, ese es el tiempo de viaje del auto y ese es el tiempo de viaje del tren. Estos son los valores de los atributos para cada origen-destino. Y tenemos aquí qué porcentaje de la gente utilizó el automóvil. Entonces, el 80% de este origen-destino se fue en auto, por lo tanto, el 20% se fue en tren. Entonces, ¿cómo calibramos el modelo? Si suponemos la misma función de utilidad y lo mismo que vimos acá en esta expresión, entonces, nuestra variable y sería el logaritmo natural de la probabilidad de elegir el modo 1 respecto al modo 2
y las variables independientes, las diferencias entre cada atributo. Entonces, eso es lo que está hecho aquí. Fíjense que aquí está calculado el logaritmo natural de 0.8 entre 0.2. La probabilidad de elegir el auto respecto al tren. Aquí está calculada la diferencia del atributo 1 o tarifa y la diferencia del atributo 2 o tiempo de viaje. Y esta es la base de datos que yo necesito para calibrar mi modelo. Esto es Y, esto es X1 y esto es X2. Y con estos datos hago una regresión lineal múltiple que está hecha aquí abajo. Y obtengo estos resultados. Este es el intercepto que correspondería al parámetro específico del modo que está en el numerador, del modo 1, el automóvil. Y estos serían los parámetros o los betas asociados a el primer atributo y el segundo atributo, digamos, la tarifa y el tiempo de viaje.